Capítulo 2. La primera lanza se encontró con la espada de saber, la hoja invisible chocó con tanta dureza contra el proyectil anormalmente grande que puso los dientes de Shirou de punta. El repiqueteo de acero contra acero se repetía una y otra vez. Su sirvienta estaba blandiendo su arma tan rápido que, si su espada no hubiera sido invisible antes, lo habría sido ahora. Las chispas inundaron la penumbra de la cámara con ráfagas de luz irregular a medida que más y más lanzas se lanzaban hacia ellos. Cada jabalina bloqueada o fallada simplemente se derritió para unirse a la masa de líquido burbujeante que compuso a las criaturas en primer lugar. Cuando el escudo de Ostrava subió para bloquear la primera lanza que atravesó la defensa inhumanamente rápida de saber, Shirou supo que su sirviente no sería capaz de mantener esto indefinidamente. Sirviente o no, todos tenían su límite, y con cada golpe de su arma podía ver la pausa infinitesimal en su golpe. Cuando chocaba contra las puntas de lanza, esas babosas lanzaban sus armas con un poder insano detrás de sus lanzamientos. Ostrava maldijo, retrocedió tambaleándose y Shirou se tomó medio segundo para mirar alrededor a la plétora de cuerpos a sus pies antes de agacharse y sacar de debajo del peso de los cadáveres y las armas, una losa de acero que casi le llegaba al pecho. Estuvo a punto de caer hacia adelante con su peso, pero con esfuerzo y tensión adicionales, logró liberarlo. Tropezó cuando el escudo se soltó y lo levantó justo a tiempo para que la placa de metal endurecido bloqueara una lanza lanzada que había estado apuntando a su pecho. El escudo se disparó contra él con el impacto, estrellándose contra su pecho y ahuyentando el viento. Mientras caía de espaldas, no estaba seguro de qué le dolía más, si el pecho, el estómago, las muñecas o los dedos que habían quedado atrapados torpemente entre su cuerpo y la placa de acero inflexible. Escuchó a saber gritarle preocupado y escuchó los gruñidos de esfuerzo de Ostrava mientras maniobraba su escudo rúnico para bloquear los poderosos golpes. Incluso con los encantamientos presentes, los golpes fueron lo suficientemente poderosos como para dejar todo el brazo izquierdo del príncipe palpitando con cada lanza bloqueada. No fue hasta que Rin terminó su encantamiento que los cuatro lograron tener algo de espacio para respirar. Con un grito, una lengua de fuego salió de su mano, extendiéndose como una flor en una amplia sábana que se estrelló contra la babosa como bestias invadiéndolas. Gritaron, con un tono alto, aunque distorsionado, que Shirou podía visualizar fácilmente una babosa real en un momento de agonía. ¡Muévete!, gritó la chica de cabello oscuro, agarrando la camisa de Shirou y jalándolo hacia un pilar grueso, uno de los 6 que se alineaban en la cámara. Los pies de Shirou lucharon por agarrarse, su equilibrio y centro de gravedad fueron desviados tanto por el empujón de ella como por él todavía agarrado al pesado escudo. Ostrava corrió hacia el pilar, casi corriendo con su espada desenvainada mientras cortaba y cortaba a las criaturas negras que se estaban formando allí, con la esperanza de cortar la retirada de los humanos. La espada rúnica del príncipe crujió con magia cuando partió en dos las gruesas y densas caras del escudo, cortándolo para exponer el suave tejido líquido debajo de él. Las criaturas babosas sisearon cuando su espada mordió su carne, derritiéndose inmediatamente en las grietas de la piedra cuando Rin, Shirou y Saber se refugiaron con él detrás del pilar. La espada invisible de Saber todavía golpeaba las lanzas que le arrojaban, aunque ahora, con el área de ataque reducida, se le permitía un poco de tiempo libre a diferencia del frenético y acosado remolino de golpes de espada que se había visto obligada a mantener desde que aparecieron estas criaturas. Ostrava asomó la cabeza por una esquina y se echó hacia atrás casi de inmediato para evitar una jabalina arrojada que golpeó la esquina del pilar, convirtiendo la piedra en polvo que le raspó la garganta y le lagrimeó los ojos. «Maldita sea, tenemos que llegar al demonio», gritó, volviéndose hacia Rin y Shirou, quienes estaban parados entre él y Saber, con la espalda presionada contra el pilar. Esa luz, en el centro. Debe ser el corazón del demonio, o su mente. En cualquier caso, si le damos a eso, los mataremos a todos. Saber habló mientras desviaba las armas, gruñendo con cada impacto en su espada. Te matarán si te apresuras, necesitamos una apertura. Ya estoy trabajando en eso. Elogió Rin, murmurando un hechizo en voz baja. Sus manos brillaron y luego, gritándole a Ostrava que se moviera, el mago dobló la misma esquina que él, arrojando una bola de fuego sobre la cabeza de la criatura babosa antes de que su otra mano se lanzara hacia adelante con una granizada de hielo que se extendía y agarraba por delante a la mayoría de las criaturas con su mano. Toque frío, congelando rápidamente a algunos de ellos en su lugar. Se agachó, a tiempo de evitar una lluvia de armamento arrojado. Su espalda golpeó la pared, su frente perlada de sudor por la concentración de lanzar dos tipos de hechizos a la vez. La magia de las joyas era su especialidad, no los elementos de proyectiles.
Vamos. Se dio cuenta de que gritaba cuando oyó que la bola de fuego se disparaba en algún lugar de la cámara con los chillidos y aullidos de las bestias. Saber no perdió el tiempo, y Ostrava tampoco, ambos guerreros salieron corriendo de detrás del pilar con poca o ninguna vacilación. El escudo de Ostrava se levantó hasta la barbilla, manteniendo su visión clara cuando llegó a la primera de las criaturas congeladas, su espada rúnica atravesó sus rostros protegidos como papel mojado, observándolos derretirse con chillidos confusos y gorgoteantes. Saber no fue diferente, abriéndose camino directamente a través de las bestias, zigzagueando entre sus estocadas y lanzas lanzadas como si fuera un baile fácil. Rápida y ágil, su espada cortó a través de dos de ellos a la vez, cortándolos limpiamente en mitades mientras empujaba directamente hacia la luz brillante al final del pasillo. Shirou solo tuvo un segundo de advertencia, un sonido peculiar sobre su cabeza que lo hizo mirar hacia arriba. ¡Muévete! No tuvo que gritar, solo empujar a Rin fue suficiente para sacarla del camino y ponerla de bruces cuando la lanza descendió disparada desde el techo. Desafortunadamente, su empujón descuidado la había dejado al aire libre. Levantó el escudo con una mano, luego se arrojó frente a Rin mientras cada bala que se había estado fijando en Ostrava y Saber se volvió hacia los dos. Luego lanzaron sus armas en un aluvión sin fin contra un solo escudo reforzado apresuradamente. Shirou, de rodillas, colocó su hombro izquierdo para sujetar la losa de metal que actualmente era su salvación. El adolescente encontró cada golpe para castañetear los dientes y golpear su brazo como si un luchador profesional lo estuviera usando como un saco de boxeo. Rin murmuró otro encantamiento. «Apresúrate», gritó, desesperado mientras el sonido del metal rompiéndose contra el metal raspaba sus oídos, y el esfuerzo físico comenzó a pasar factura. «Solo cállate y sé un buen escudo de carne o ambos estamos muertos». Rin respondió antes de lanzar otra bola de fuego sobre sus cabezas, lejos de donde había visto por última vez a Saber o Ostrava. En cuanto a Saber, había visto lo que había sucedido, su instinto inmediato fue correr hacia atrás y proteger a su maestro, especialmente cuando Shirou se arrojó al fuego cruzado, pero el hecho era que se enfrentaban a lo que probablemente era una ola interminable de enemigos con una infinidad de proyectiles para lanzarles. Si se quedaba al lado de Shirou, todos morirían. No tenía la fuerza para usar Excalibur, ni tenía la capacidad de bloquear interminablemente la lluvia de jabalinas que le arrojarían. Incluso los sirvientes podrían cansarse. No, su única esperanza era destruir a este demonio antes de que los destruyera a ellos. Siguió adelante a través de la espesura de las criaturas frente a ella. A un lado de la cámara, Ostrava continuaba cortando y cortando con su espada rúnica, su escudo se levantaba fácilmente para parar o bloquear los ataques de las criaturas a las que se enfrentaba. Si bien el poder de sus jabalinas arrojadas era poco menos que monstruoso, de cerca eran casi mediocres, como una flecha lanzada antes de que la cuerda del arco se hubiera tensado. El escudo rúnico y la espada lo defendieron, golpeó y gritó, gritando y maldiciendo mientras las cosas se derretían en un lodo negro a su alrededor. Los cortó con tal frenesí que nunca se dio cuenta de que había alcanzado el cuerpo principal del demonio. Al menos, no hasta que su Runeblade rebotó en su cuerpo con múltiples escudos como si fuera una espada de torneo sin filo. Como una sola, las criaturas babosa volvieron a girarse, todas apuntando ahora a Ostrava, reconociendo la amenaza a su verdadera forma. El príncipe apenas tuvo tiempo de correr hacia otro de los 6 pilares antes de que comenzaran a lanzar sus armas. Era rápido, pero estas armas eran más rápidas, y con el sonido del acero desgarrado y un arma cortando músculo y carne, Ostrava cayó con un grito de dolor, apenas teniendo la fuerza suficiente para empujarse detrás del pilar antes de que su pierna fuera mutilada aún más. Al sonido de su grito, y el cese en el bombardeo que casi había derribado el brazo de Shirou de su articulación, Rin levantó la vista hacia donde las criaturas babosa convergían con su inteligencia simple y rudimentaria. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacando una sola gema brillante como un rubí. Shirou inmediatamente lo vio. Entonces la vio vacilar. ¿Qué estás esperando?, gritó la cabeza lectora, incrédula. Solo me quedan 5 de estos. Ella lo miró. Son caras como el infierno. Shirou sintió que sus ojos casi se salían de sus órbitas. Me estás tomando el pelo. Aunque, en realidad no debería sorprenderse teniendo en cuenta que esta era la misma chica que había argumentado en contra de usar demasiadas de esas joyas para ayudar a matar a Berserker. Incluso entonces, solo usó 4 después de que acordaron que debería usar 5. O más.
Rin frunció el labio, aunque no estaba seguro de si estaba enojada con la situación o con él, antes de empujarlo y pasar su escudo para salir a la parte más ancha de la cámara. Con una carga de prana en la joya, Rin empujó su mano frente a ella hacia el demonio, y donde Saber todavía estaba luchando. Cuidado con Saber. La rey de los caballeros miró e inmediatamente se retiró de su lucha rápidamente, para que su habilidad no anulara el ataque de Rin por completo. Cuando llegaron las llamas, esta vez barrió la habitación como un gran viento carmesí, el calor sofocó el aire, las criaturas se confundieron, balbucearon y chillaron mientras sus cuerpos se derretían, estallando casi por completo en llamas tan pronto como las llamas las tocaron. El fuego bañó el cuerpo principal del demonio como un río que baña una roca. Ostrava se acurrucó detrás del pilar, las llamas se volvían insoportablemente calientes cuando pasaban junto a él, rotas solo por la pared inmutable de piedra y mortero a su espalda. Cuando el polvo finalmente se asentó, Rin, Shiro y Saber miraban una cámara vacía excepto por el montículo de escudos en el centro. Una luz azul pálido brillaba entre las grietas de la defensa. Saber dio un paso adelante, negándose a dudar por temor a que las criaturas de las paredes y los pisos los invadieran nuevamente. Ella balanceó a Excalibur en un golpe perfecto hacia abajo, todo su cuerpo impulsando el ataque. Incluso con su fuerza y el poder de su arma, apenas pudo penetrar el escudo mucho más grueso del cuerpo principal. Entonces, de entre los pliegues emergió una lanza, acercándose a su rostro. Saber se tambaleó, esquivando el golpe antes de agarrar la lanza y cortarla en dos en el cuello de un solo golpe, luego clavó su espada a través de la abertura proporcionada por el eje retráctil. En el próximo, el demonio gimió como un alma en pena del infierno. El grito desgarró sus oídos. Shiro, Rin y Ostrava se agarraron los cráneos sin poder hacer nada mientras Saber retrocedía, con una mano en la cabeza mientras que la otra mantenía su espada firmemente en su lugar para una postura defensiva. Entonces, como una ráfaga de viento, algo sopló a través del salón, su forma era tan etérea como el fantasma que había guiado a Shiro y Rin aquí, igual de intangible. Se fusionó y tomó forma, como niebla atrapada en una burbuja transparente, flotó en el aire, se hizo pequeña, más pequeña aún, luego, se precipitó hacia adelante. Shiro fue demasiado lento, Rin fue demasiado lento, incluso Saber fue demasiado lento. Golpeó a Shiro en el pecho como la bofetada cordial de un amigo demasiado entusiasta, dejándolo sin aliento pero dejando al niño ileso. Saber se apresuró hacia él inmediatamente, con una mano en su hombro mientras se tocaba el pecho como si estuviera comprobando si le habían disparado. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hizo? Rin intervino mirando al niño de arriba abajo como si le estuvieran saliendo alas y una segunda cabeza. Shiro hizo una pausa por un momento, tratando de sentir cualquier sensación anormal en su cuerpo hasta que finalmente negó con la cabeza. Nada. Él admitió. Ya no siento nada. ¿Más? Rin insistió. Así que sentiste algo. Sí, pero fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de entender realmente antes de que desapareciera. Hubo un sonido hacia el centro de la cámara y los tres giraron sus ojos para ver la energía mágica convergiendo, transformándose de volutas de maná en una forma sólida, tierra, roca y grava moviéndose cuando un objeto con forma de cuchilla apareció repentinamente, y empujado violentamente en la piedra por una mano invisible. Entonces, cojeando hasta el punto de casi dar un brinco y con un claro dolor, Ostrava logró rodear el pilar. ¿Un archipiedra? Cuestionó, parecía como si quisiera moverse hacia él, pero temía caer sin el apoyo de la pared a la que actualmente se agarraba con una mano. Fue Shiro quien finalmente tuvo la mente de dar un paso adelante y ayudar al caballero, pasando uno de los brazos del hombre sobre su hombro. Gracias, murmuró Ostrava acercándose cojeando a la Archstone. Entonces, ¿qué es esta cosa? Shiro finalmente preguntó cuando estaban al alcance de la mano. Es un arco de piedra. Había uno presente en el Palacio Real en la cámara antigua, pero las piedras desaparecieron con la incursión de la niebla. ¿Qué hace exactamente? No estoy muy seguro, a los caballeros no se les permite exactamente entrar en la cámara de los antiguos para usar esta reliquia. Tampoco los quintos hijos, piensa, guardando sus secretos. Bueno, Rin murmura por lo bajo. Ciertamente eres una fuente de información útil. Ostrava le habría respondido con un comentario igualmente mordaz o ingenioso si él fuera un hombre menor cuya educación no dictara que una mujer debe ser tratada con respeto, siempre. Incluso a las mujeres les gusta esta chica trabajadora. Además de eso, Shiro y Saber la regañan por él con agudos ladridos de su nombre. Rin. Tosaka. Ella los despide.
Luego, con un pequeño escalofrío arrastrándose por su columna vertebral, se da la vuelta. Shirou, Saber y Ostrava ya habían visto al fantasma caminando hacia ellos. Era el mismo espíritu, completo con tenues estelas de fuego blanco que lo seguían. Parecía mirarlos mientras caminaba. Saber fue a levantar su arma cuando la mano de Shirou en su muñeca la detuvo. El fantasma caminó entre ellos, dejando una sensación de frío a su paso antes de colocar tranquilamente su mano sobre el arco de piedra, cayendo sobre una rodilla como si rezara con reverencia. Luego desapareció de nuevo con un estallido de magia. Su olor permanecía en el aire, un olor extrañamente contrastante, con una dulzura persistente, pero fuerte y blanco como el amoníaco. Los cuatro se miraron con cautela antes de que Shirou finalmente pareciera encogerse de hombros, extendiendo su mano hacia adelante hasta que Saber lo detuvo agarrándolo de las muñecas. Él la miró y encontró esa mirada de desaprobación con el ceño fruncido, como la que ella había usado el día después de que él la apartó del ataque de Berserker, y casi hizo que su cuerpo se cortara por la mitad cuando el enorme hacha de la espada del guerrero lo había rozado. Ella empujó su mano hacia abajo, como diciendo, ¿aún no has aprendido la lección? Al menos tuvo la delicadeza de parecer algo arrepentido. Saber luego extendió su mano colocándola sobre la piedra del arco. Cuando no explotó frente a ella, Ostrava lo tomó como una señal para colocar su mano en otro lugar de la empuñadura. Si estaba confundido por el extraño comportamiento de Saber y Shirou, especialmente por el hecho de que Saber estaba dispuesta a arriesgarse ante todo por Shirou, no hizo ningún comentario. Rin fue el siguiente, y finalmente Shirou colocó su mano. Después de un segundo o dos sin que sucediera nada, Rin fue a abrir la boca. Así que no. Luego desaparecieron con un estallido de magia. Colocó a Ilya en la cama, desenrollando su brazo debajo de ella mientras ella rodaba sobre su costado, acurrucándose sobre sí misma. Archer se encontró arrojándole una sábana sin pensarlo mucho antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta antes de desplomarse. Ni siquiera tuvo la mente de levantar la mano, simplemente cayó de bruces, su mejilla chocando contra el suelo. En última instancia, era solo un dolor más para agregar a las docenas más que asaltaron su cuerpo. La sangre aún brotaba de sus heridas. Ni siquiera su curación acelerada pudo deshacer el daño que Berserker había causado, mucho menos cuando estaba tan bajo de prana. Pero podía sentir cómo se reponía, lentamente, como las gotas de agua que gotean llenando un balde. Estaba recibiendo magia. Rin todavía estaba viva. Pase lo que pase en ese bosque, donde quiera que ella estuviera, todavía estaba viva. Entonces, en última instancia, Archer ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrarla. El mundo se había convertido en remolinos de colores medio desvaídos y luz estrellada, un viento frío le rozó la cara y Shirou tropezó cuando sus pies volvieron a él y el peso de Ostrava todavía estaba sobre sus hombros. Ambos hombres casi caen al suelo, y el caballero se tragó un grito de dolor al poner demasiado peso sobre su pie lesionado. Cuando finalmente se recuperaron y lograron mirar a su alrededor, se quedaron tan callados como Rin y Saber. Estaban de pie en medio de un templo, tallado en piedra negra y mármol blanco. Escaleras curvas se arqueaban alrededor de ellos, sosteniendo 5 losas de roca, cada una con una imagen diferente tallada en su cara. El sexto, en el punto más alto de las escaleras curvas, se hizo añicos, enormes pedazos de roca quedaron esparcidos alrededor de su base. Más allá del primer tramo de escaleras, como brazos envueltos en brazos, había otro tramo de escaleras, serpenteando hasta que ambos conjuntos enmarcaban la parte superior de un arco que simplemente se extendía hasta el comienzo de más escaleras que serpenteaban en dirección opuesta a la primera y la siguiente.
Segundo conjunto. Entonces, directamente encima de ellos había una estatua, absolutamente enorme, cuyas proporciones desafiaban la comprensión, especialmente porque sus pies descalzos flotaban 4 pisos por encima de sus cabezas. Estaba sostenida, solo por lo que parecía desde aquí abajo, delgadas protuberancias de metal que estaban incrustadas en la pared de arriba como parte de algún extraño símbolo en su espalda. Recubierta de cobre o de oro mate, la estatua era como un monolito que se cernía sobre él, con una espada sujeta hacia abajo con una mano y apuntando al suelo. El suelo, que Rin acababa de notar, era como un lienzo viviente de luz de estrellas y símbolos de magia. Ondulaba bajo sus pies como el agua, los símbolos dorados cambiaban y se reorganizaban en nuevos diseños, nuevas formas con cada paso. Ostrava casi gritó cuando retrocedió, claramente angustiado. Shirou no pudo evitar que el caballero cayera sentado junto a las escaleras en el borde de este piso irreal, como las escaleras en el borde de una piscina infinitamente profunda. Gritó, ignorando a Shirou preguntándole si estaba bien. ¿Qué brujería es esta? Saber dio algunos pasos, sus ojos vagando libremente. Lo primero que notó antes que nadie fue que la cámara no tenía fin. El techo, o donde se suponía que el techo estaba sobre ellos, simplemente se extendía una y otra vez, interminablemente, completamente negro arriba, una creación imposible, incluso con magia. Shirou no lo sintió. Pero Rin y Saber lo hicieron, este lugar se sentía mal. Cerrado de alguna manera, el mundo comenzaba y terminaba aquí, no más allá. ¿Una cánica de realidad? Rin preguntó, su voz llena de asombro y asombro ante uno de los pocos misterios verdaderos del mundo fuera de los reinos de las 4 magias verdaderas. Podría ser. Saber respondió. Pero parece demasiado grande, demasiado complejo. Es cierto que la única experiencia que tuvo con Reality Marbles provino de Merlín. El mago legendario había demostrado su posesión de una cánica de realidad solo 2 veces en todos los años que lo conocía. Esto era similar, pero completamente diferente al mismo tiempo. Era infinitamente más de lo que había presenciado antes. Lo mismo que un reloj de sol era para un reloj. Hubo un suave golpeteo de pasos y con las dimensiones de esta cámara, el sonido rebotó en las paredes lo suficiente como para confundirlos en cuanto a su procedencia hasta que una mujer dobló una de las esquinas de un pasaje lateral. Estaba vestida con harapos. Comido por la polilla, salpicado de pequeños agujeros. Los pantalones que llevaba le quedaban demasiado altos en las piernas, cortados a la altura de las espinillas, las mangas de la camisa estaban rotas como si las ratas las hubieran mordido antes de ponérsela. Lo único que se ajustaba a su tamaño era la capa, que colgaba pesadamente de su espalda, arrugada y sucia, como su cabello negro enmarañado y lleno de nudos. La mujer parecía encajar perfectamente en este lugar vacío. Sin embargo, lo más peculiar de ella eran sus ojos. O mejor dicho, la cera que los cubría. La cera era de un color gris cremoso, casi podía igualar su piel pálida si uno la viera desde la distancia. Caminó hacia ellos como si pudiera ver, sus pasos medidos golpeaban la piedra con sus pies descalzos. Llevaba un bastón largo y delgado, una llama parpadeante en la punta, que ardía en la mecha. Marchó directamente hacia Shirou sin una sola palabra, y de los 4 compañeros, el adolescente pelirrojo fue el único que no se tensó en preparación para un ataque. Abrió la boca y su voz emergió como el susurro de un viento primaveral, suave y absolutamente hermoso para cualquier oído. La voz de un ángel bajo el barniz descuidado. Perdóneme. Lo dijo tan simplemente que Shirou se encontró haciéndose a un lado sin decirle una palabra. Mis agradecimientos. Dio un paso hacia donde él había estado parado junto a la pared ascendente de la primera escalera y levantó su bastón en alto, la llama parpadeante al final de su bastón encendió una vela. ¿Cómo sabía dónde estaba la vela, o más aún, cuando estaba encendida? Ni Shirou ni los demás lo sabían. Dio la vuelta, encendiendo las velas apagadas con paciencia metódica y movimientos gráciles. Extrañamente, aunque tal vez no tan extraño considerando lo absurdo de la situación en sí, nadie tuvo ganas de interrumpir. Finalmente, cuando terminó de encender la última vela, bajó su bastón y apagó la llama parpadeante, dejando su mecha con el olor agradable y acre del humo. Se volvió hacia ellos, sin mirar realmente con la cera sobre los ojos antes de caminar hacia Ostrava, sus pasos dejando un repique. Como una nota musical con cada paso que daba en el suelo de runas y estrellas. Se arrodilló ante el príncipe, y Ostrava casi temió conocer su identidad cuando dejó a un lado su bastón. Entonces ella agarró su pierna y él se dio cuenta de que simplemente estaba revisando la herida. «Has sido herido», dijo, sintiendo el calor pegajoso de la sangre y oliendo su olor metálico en el aire. Se giró para mirar a Shirou, Rin y Saber.
Yo lo atenderé, tus 3 vagabundos deben irse. Ella señaló, su dedo subiendo. El monumental, arriba te espera. ¿Quién? Preguntó Shir. La monumental. Ella dijo simplemente. Él te explicará tu llegada aquí, y lo que debes lograr a su vez. Eso inmediatamente animó a Rin y Shirou, solo saber levantó una voz de oposición. No dejaremos a Sir Ostrava aquí. Dijo simplemente, mirando a ambos adolescentes. No tenemos idea de quién es ella. Entonces habló el príncipe de Boletaria. No. Ve, mi señora. Creo que sé lo que es este lugar. No me pasará nada malo aquí. Estoy seguro. El rey de los caballeros vaciló, pero ante la repentina relajación de sus hombros tensos, ella supo que no estaba hablando solo por ellos. Realmente creía que estaría bien aquí. Ella asintió. Muy bien. Les tomó minutos subir las escaleras, la empinada pasarela los llevó lo suficientemente alto como para desdibujar las imágenes de Ostrava y la mujer en manchas de color casi inidentificables. Llegaron a la parte superior de las escaleras que bordeaban la cámara central, luego entraron en un pasillo que se convirtió bruscamente en aún más escaleras. Rin exhaló una oración en ese momento. Este tipo debe mantenerse en forma. Siguieron subiendo. Finalmente, salieron a un balcón del entrepiso, el rostro solemne de la enorme estatua mirándolos. Directamente encima de ella, había otra estatua, una imagen especular de la que estaba debajo, excepto por el hecho de que sostenía su espada, como si la empujara hacia la infinita oscuridad de arriba. Miraron a su alrededor y, para su inmediato e inquieto horror, vieron que a lo largo del pasillo de este entrepiso había niños. Cientos de niños. Vestidos de blanco, sentados con las piernas cruzadas, las cabezas rapadas inclinadas hacia adelante, inmóviles como una piedra, petrificados. Muerto. Acérquense vagabundos. La voz era tranquila, rebotando en las paredes de sus mentes y Shirou levantó la vista hacia la estatua que miraba hacia abajo donde estaban con ojos solemnes. ¿Monumental? Preguntó, mirando a Rin y Saber en busca de apoyo. El primero se encogió de hombros, el segundo imitándola. Ese es, de hecho, el título que se me ha imputado. Hubo un silencio incómodo por un momento antes de que Rin decidiera tomar la iniciativa, pasando por delante de la estoica Saber mientras hablaba. La señora de ahí abajo dijo que podías ayudarnos. Cuéntanos qué está pasando. ¿Cómo terminamos aquí? Es verdad, respondió. Puede que tenga el poder de ayudarte y, al menos, algunas de las respuestas que buscas. Pero primero, esta conversación sería mucho más fácil si dejaras de hablarle a esa estatua. ¿Eh? Los 3 deben haber parecido un montón de idiotas torpes, girando la cabeza de un lado a otro. Saber fue quien vio el movimiento. Era pequeño, solo una cabeza levantada, luego notó la vela en sus pies cruzados. Todos los demás candelabros estaban apagados, todos menos el suyo. Un niño de 10 años de cuerpo, si no más joven, les devolvió la mirada con ojos marchitos y cansados. Los ojos de un anciano y su voz volvieron a resonar en sus cabezas. Aquí. Estoy aquí. Los 3 finalmente se acercaron, acercándose hasta que lo rodearon desde 3 ángulos diferentes, parándose lo más lejos que pudieron en la estrecha pasarela de su forma sentada. ¿Tú eres el monumental? El tono de voz de Rin mostró cuál fue su primera impresión del pequeño ser frente a ellos. Sí, lo soy. Respondió con sencillez, sin ira ni alarde. Ahora bien, ¿por dónde quieres que empiece? Fue Rin quien saltó ante la pregunta, su voz se disparó antes de que nadie más pudiera siquiera terminar de tomar aliento por la suya. ¿Cómo hemos acabado aquí? Eso se debió en gran parte a los poderes que ustedes 3 utilizaron en su batalla contra la criatura que conocen en su mundo como Berserker, sin embargo, agregó después de un momento. Soy el monumental, es mi responsabilidad mantener unido el tejido de esta realidad. Tu llegada no es menos que el resultado de mi debilidad y el poder del antiguo. ¿Tu culpa, cómo? Rin preguntó dignándose a sentarse ya que parecía que sería una larga explicación. Shirou y Saber siguieron su ejemplo lo suficientemente rápido. Como dije, yo soy el monumental. Es mi responsabilidad mantener unida la estructura de este mundo. La realidad que es Boletaria y sus tierras adyacentes. Pero mi fuerza, es puesta a prueba, estirada por el creciente poder de la vieja Uno. Y te deslizaste a través de la red, a este mundo cuando tus poderes deformaron los hilos del espacio durante tu batalla. ¿Qué es el viejo? Shirou habló, marchitándose un poco bajo la mirada de Rin ante su interrupción. Un demonio devorador de almas. Respondió el niño falso. El texto más antiguo que tenemos, dice que es una criatura que fue creada por Dios, para castigar a la humanidad por su abuso de las artes del alma.
Shirou aparentemente fue a hacer otra pregunta cuando Rin rápidamente colocó su mano sobre su boca, cerrándolo para poder escuchar sin interrupciones. El monumental siguió imperturbable. Hace mucho tiempo, el anciano se despertó y extendió la niebla incolora por toda la tierra. Los vivos sintieron que su esencia se filtraba cuando la niebla los cubrió. Perder sus almas los llevó a perder sus mentes. Los locos atacaron y mataron a los cuerdos. Los fuertes se corrompieron, se volvieron poderosos y terribles. La niebla extrajo poder de las almas que había consumido, creando grandes demonios de aquellos fuertes de cuerpo pero débiles de voluntad. Y estos demonios a su vez se convirtieron en puntos focales que extendieron aún más la niebla. Era una lenta destrucción sobre nuestro mundo que llevó a la humanidad al borde de la extinción. Luego, nosotros, los monumentales, pudimos arrullar al viejo a su sueño, la niebla incolora retrocedió una vez más, y todos menos los demonios más grandes perecieron lentamente. Rin apartó la mano de la boca de Shirou y respiró hondo antes de plantear su pregunta. ¿Qué son exactamente estas artes del alma? En tu mundo, lo conoces simplemente como magia. Aunque es, en verdad, fundamentalmente diferente. Tu magia es el aprovechamiento de fuerzas internas y externas, o dimana en prana que puedes canalizar a través de tu cuerpo. Para nosotros, nuestra magia es alimentada por almas, ya sea el alma de humanos, bestias o demonios. El alma tiene un poder inagotable que podemos usar para aprovechar la magia que nos rodea. ¿Manipulas el alma de las personas para utilizar la magia? La voz de Saber era tranquila, con un borde de acero. Rin vio la mirada de odio que le estaba dando al chico frente a ellos. Uno que Shirou estuvo cerca de igualar. Eso es repugnante. Es la única manera que sabíamos. Dijo el anciano, inclinando la cabeza como si estuviera cansado. Construimos tanto. Hicimos tanto. Las almas de nuestros seres queridos nos llevaban cada día a alturas cada vez mayores, construimos utopías, monumentos, lugares de tanta belleza y maravilla que incluso tu propio reino de Camelot palidecía en comparación con Arturia. Si notó que la mujer se tensaba, pareció ignorarlo bastante bien. Tales cosas que creamos, tan hermosas, cosas maravillosas. Su voz era tan triste que era casi palpable. Al decidir volver a encarrilar esta conversación, Rin una vez más tomó la iniciativa. Entonces, ¿qué pasó? Dijiste que lo pusiste a dormir. ¿Qué hizo que se despertara? El niño pareció detenerse, recuperándose de los caminos de la memoria antigua. Para proteger lo que quedaba del mundo, los monumentales forjamos, con el poco poder que nos quedaba, las Archstones. 6 en total, las Archstones unieron al mundo. La primera, la otorgamos al rey de la pequeña, pero diligente tierra de Boletaria, el último reino de los hombres que se alzó contra los demonios en el tiempo de los antiguos. La segunda se la concedimos a los enanos en su hogar montañoso de Stonefam, quienes fabricaron para nosotros armas y armas para ceñirnos contra los demonios. La tercera se la concedimos a la reina de la Torre de Marfil, cuyas bibliotecas y conocimientos de magia nos concedieron el ritual para adormecer al anciano, hasta su sueño. El cuarto, se lo concedimos a los gigantes, que lideraron la carga final contra los demonios con los hombres de Boletaria a sus espaldas, y nos abrieron el camino hacia el antiguo. El quinto, un regalo para los hombres sombra de la tempestad, que anunciaron la gran tormenta que ahogó a decenas de demonios 15 días antes de que comenzara la batalla. Y el sexto, un regalo para el chamán de las tribus caídas. El guardián de los refugiados y las almas desafortunadas que perdieron sus hogares en la niebla y sufrieron la tragedia adicional de haber construido sus nuevos hogares, en lo que se convertiría en el sitio de la batalla final. Hizo una pausa, casi pareciendo tomar un respiro mental antes de continuar. Las artes del alma se perdieron para los mortales durante miles de años, y todos los monumentales mantuvimos unidos los hechizos y la estructura de nuestros mundos. Luego, hace 20 años, Allant, el 12º de su nombre, rey de Boletaria, redescubrió el alma. Letras. Entonces una plaga se apoderó del reino. Un miasma tan virulento que en pocas horas más de la mitad de su población estaba infectada. Para cuando la enfermedad había seguido su curso, quedaban 2/3 de su gente. Pero la plaga se llevó consigo a la reina. Y 4 príncipes. El rey cayó en la locura. No jodas. Rin pensó para sí misma, eligiendo sabiamente quedarse callada. Buscó un medio para devolverlos a su lado, ahondando más en las artes del alma. Tratamos de disuadirlos sin interferir realmente. Nunca podríamos haber creído, nunca habríamos llegado a comprender hasta dónde podía llegar un hombre mortal. Buscó y despertó al anciano. Y ahora tienes todos estos problemas.
Rin comentó con un suspiro, frotándose las sienes. Sí. El chico pareció asentir. Aún así, no veo el problema. Declaró de repente, cruzando los brazos. Ustedes los monumentales lo pusieron a dormir antes, solo háganlo de nuevo. El monumental la miró fijamente y luego giró la cabeza de izquierda a derecha, hacia la fila de cadáveres petrificados congelados para siempre en el sueño. Las velas a sus pies se apagaron y los tres instantáneamente entendieron lo que quería decir. No quedan más monumentales. El despertar del anciano llevó nuestro poder al agotamiento. Soy el último y no tengo la fuerza. Bueno, ella casi mordió la palabra. Eso es, inconveniente. Bastante. Después de unos momentos de tenso silencio, Rin finalmente resopló. Bueno, por lo que vale, estoy seguro de que puedo hablar por todos cuando digo lo siento. Pero vayamos al trato aquí. ¿Cómo volvemos? Tosaka, eso es. Lo único que realmente nos importa. Ella interrumpió a Shirou, devolviéndole la mirada con la suya. Tenemos una guerra que pelear, en nuestro propio mundo. Este no es nuestro problema. Como él dijo, ni siquiera deberíamos estar aquí. Así que cuanto antes podamos regresar a través de la red, mejor. Ella tiene razón. El monumental interrumpió su discusión antes de que pudiera escalar. Esta no es una fatalidad que necesitas enfrentar. Tampoco quiero que lo hagas. Con mucho gusto te enviaría de regreso a tu mundo. Rin sintió un hormigueo de trepidación subir por su espalda. Pero, aventuró ella. Pero, me temo que no sé cómo.